Guatemala recibió este día la visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos para abordar el tema de los migrantes. De esto hablaremos esta noche con la etiqueta SF Migrantes, pero antes los dejo con la nota del día. Es lo que Guatemala ha realizado en relación a los 5 menores fallecidos. Quiero hacer de su conocimiento que nosotros hemos estado al tanto y a través de los consulados dándole seguimiento específico a cada uno de los niños que fallecieron recientemente. Pero para nosotros también es muy lamentable y creo que es algo donde nosotros pedimos la colaboración de los medios de comunicación para que informen a la población y que informen a los padres de familia, que no expongan a sus menores, que sus hijos no son garantía para que ellos puedan entrar a Estados Unidos. Francamente, es muy lamentable el hecho de que los menores estén falleciendo. Nosotros hemos estado dando seguimiento específico a cada uno de los casos, sin embargo, la información cuesta mucho que venga de regreso. Bienvenidos a Sin Filtro. Iniciamos la semana con esta visita del secretario de Seguridad de los Estados Unidos a Palacio Nacional, específicamente con el presidente Jimmy Morales, para abordar dos temas: el combate al narcotráfico y también la situación de los migrantes. Usted ya escuchaba las declaraciones de la canciller Sandra Jovel referente a los menores fallecidos en esta travesía por llegar al sueño americano. Usted puede enviar sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF Migrantes. Para profundizar en este tema, tenemos en el estudio a nuestros analistas, Daniel Herring, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Carlos Sanabria, buenas noches. Buenas noches, Ben, buenas noches. Comencemos con este tema de la migración y el combate al narcotráfico. La seguridad en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuál es el mensaje de la Unión Americana con la visita del secretario de Seguridad de la Unión Americana? Daniel. Bueno, el mensaje es que tienen que trabajar con las autoridades de Estados Unidos porque migración, o sea, de Guatemala, porque migración es uno de los temas fundamentales de la agenda de Casablanca y de la agenda concretamente de la administración Trump, ¿verdad? Lo ha convertido, digamos, la política anti-migración, le hace el muro y como una especie de versión de mano dura con la violencia. Pues esto es un poquito lo mismo, mano dura contra la migración y obvio tienen que establecer algunos protocolos y trabajo con las autoridades de aquí, digamos. En ese sentido es una visita, siento yo, rutinaria. Para ver, digamos, el avance del trabajo, de los esfuerzos de Guatemala en ese sentido. Firmaron un convenio concretamente, entonces en ese convenio habría que leerlo, digamos, específicamente, pero entiendo que se van a establecer protocolos de colaboración y metas y ese tipo de cuestiones. ¿Ha hecho lo suficiente el gobierno de Guatemala en el tema de migrantes? Al parecer, la Casa Blanca quiere más esfuerzos en ese sentido. Bueno, digamos, de la forma especial que con la que Trump comunica, pues ya sabemos que no está muy contento con los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Creo que los datos no engañan y los datos te están diciendo que Guatemala es el foco fundamental de migración de la región. Es donde más aumentan los migrantes, es el que más cantidad. Tenemos más población, pero al final es el que más cantidad de migrantes aporta, digamos, del proceso migratorio centroamericano, que es el que importa ahora mismo a Estados Unidos. Recordemos que el de México lleva ya bastantes años en saldo cero, o sea, entre que los que se van y los que vienen básicamente se cancelan unos a otros, y el verdadero problema migratorio de Estados Unidos viene de Centroamérica en estos momentos. Entonces, Guatemala, claro que no está haciendo, no está teniendo los mejores números y por eso las quejas así de arrebato de Trump, y por eso toda la institucionalidad estadounidense está exigiendo más, digamos, a los gobiernos de la zona para que deje de pasar eso. Esta visita que se realizó a los países del Triángulo Norte, ya en ocasiones anteriores la había realizado la exsecretaria de Seguridad, Nielsen, con los mandatarios de la región para ver los avances en el trabajo para contener este flujo de migrantes y también el combate al narcotráfico. ¿Está haciendo lo suficiente el gobierno? ¿Ha perdido la iniciativa, por ejemplo, cuando vemos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentando ya propuestas alternativas para poder tener un plan de desarrollo que busque también frenar la migración hacia Estados Unidos? Bueno, en principio creo que el gobierno no ha tenido iniciativas. De hecho, si estamos hablando para atender no solo la migración, debería estar preocupado por las causas que generan la migración.
decir, por generar empleo, por atender la pobreza, por atender los índices de inseguridad que están afectando o que terminan siendo una de las principales causas que motiva la migración en el país. Y no solo en Guatemala, sino en Honduras y en El Salvador, porque la visión es básicamente el Triángulo Norte, que es la preocupación para la seguridad nacional en Estados Unidos de este momento. Pero para responder a tu pregunta, si en este caso se está perdiendo como una oportunidad, pues yo creo que el gobierno primero no ha tenido una acción proactiva, no ha planteado propuestas como sí lo ha hecho el caso de Manuel López Obrador en México. Tampoco espero que en lo que resta del gobierno emerjan este tipo de propuestas. Y yo creo que lo que está haciendo el gobierno es básicamente actuando en el marco, es decir, la cancha la está marcando en este caso Estados Unidos, y en esa línea pues el gobierno va a ajustar las acciones que tenga que hacer. Esperaríamos, por ejemplo, algunas medidas en torno a la regularización, por ejemplo, en este caso del CA4, que es una de los problemas, dado la facilidad de movilidad que tienen. Entonces creo que eventualmente el gobierno de Estados Unidos tendrá que hacer alguna presión sobre ese aspecto, y tendremos que ver en qué medida eso afecta el proceso de integración centroamericana que tenemos. Y hay otros aspectos vinculados, por ejemplo, con que se revisen también la legislación relacionada con el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, el montar operativos policiales conjuntos entre los diferentes países. Entonces creo que de alguna manera el gobierno va a básicamente actuar en el marco que en este momento está planteando el gobierno de Estados Unidos, pero no vamos a ver algo distinto. Y hay que considerar que el cambio, porque es un secretario nuevo, y al menos lo que se escucha también es que, por un lado, este nuevo secretario es más duro, más rígido. De hecho, era una de las críticas que se le hacían a la exsecretaria, que no era tan dura como uno de los... De hecho, es otra de las cosas que también hay que considerar, que Trump ya empieza su carrera por la reelección. La reelección, y esto se constituye pues básicamente en su propuesta populista. Entonces también desde la construcción del muro fronterizo, es decir, hay una serie de medidas que da pues un poco la cercanía, y por otro lado la rudeza que pueda tener el nuevo secretario va a marcar en alguna medida la relación entre el Triángulo Norte y Estados Unidos y las políticas que se van a establecer también en eso. Este día, luego de la reunión, se dieron declaraciones de la canciller Sandra Jovel. Le preguntaban sobre las causas de la migración. Para la canciller, la causa es la reunificación de las familias. Cuando se le pregunta el tema de la corrupción, ella no cree que ese sea uno de los factores que está empujando el flujo migratorio hacia el norte. ¿Es solo la reunificación la única razón por la que los migrantes están poniendo en riesgo su vida al viajar, digamos, a Estados Unidos? Como estaba diciendo José Carlos, este gobierno es un gobierno sin ideas, sin rumbo, sin políticas. Muy reactivo. Si Estados Unidos somata la mesa, ellos están tan agradecidos que Estados Unidos ha estado suave con el tema de CICIG y demás, que van a hacer cualquier cosa, digamos, van a prestarse a lo que diga, pero Estados Unidos tiene que somatar la mesa, tiene que decirles qué tienen que hacer. Y realmente este gobierno y esta canciller no ha tenido mucho más que ese tipo de reacciones, y ha fallado también en los gestos y en el lenguaje. Las declaraciones que veíamos antes son verdaderamente tristes. O sea, está hablando de 5 niños que mueren en estos centros y en manos de autoridades estadounidenses. Realmente habrá que ver caso a caso, puede haber habido negligencia, puede que no, digamos, yo creo que varía de caso a caso, pero mínimo mostrar un poquito de empatía. O sea, digamos, los últimos casos ni siquiera han tenido gestos para con el cuerpo, han dejado que los familiares los recojan solos, sin atención. Hace estas declaraciones, la reunificación. ¿Y para qué se fue el primero? O sea, ¿por qué se fue el primero? La unificación ya la tenían aquí.
Sí, el primero se va por alguna razón, ¿no? Y esas razones son las que tienes que explorar, ¿no? Es decir, como se fue el primero, pues luego quieren reunificarse. Esa es la causa de la migración. No nos tome el pelo, por favor. Y no hable de un fenómeno tan duro como este, porque la gente no se va a migrar como me vine a migrar yo a este país, que no me vine en malas condiciones, me vine en muy buenas condiciones. Entonces, digamos, yo no puedo hablar desde mi experiencia de una experiencia dura. La de los migrantes guatemaltecos a Estados Unidos es por lo general una experiencia muy dura. Y la canciller no puede hablar en esos términos. O sea, es que de verdad, si no tienes políticas públicas, si no tienes dirección, si no tienes estratégica, mínimo tener gestos. No, el lenguaje es tosco, es grotesco, es burdo, es antiintelectual, digamos, tiene todo lo malo, es la peor canciller que hemos tenido, yo creo que en la historia de la democracia guatemalteca y seguramente, si nos vamos hacia atrás, la peor en muchísimo más tiempo. Tienes que tomarte este problema como un problema serio y no puedes decir cosas como la reunificación es la causa de la migración. O sea, eso es tomarnos el pelo a los guatemaltecos y especialmente a los guatemaltecos cuyas familias se van, con los que ya se fueron, que se fueron por alguna razón, y otros más que se van todos juntos o que se van individualmente, pero las causas son obviamente la pobreza, claramente la violencia, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, es que no, como se fue Pepito, quieren ir detrás de él. Ahora, si la agenda la va a marcar Estados Unidos en el tema de los migrantes y a ellos les interesa detener estas caravanas que están emprendiendo su camino hacia el norte, entonces solo vamos a ver un enfoque más restrictivo, lo que mencionabas, estar viendo cómo se detienen, cómo se retornan los migrantes a Guatemala, pero no en ningún momento vamos a tener alternativas de qué hacer con los que ya se encuentran en este momento en esos centros de atención allá en Estados Unidos. El problema es bastante complejo, porque por un lado, si lo vemos desde las causas y los orígenes, perdón que hay que insistir, pero es que acá el problema es que en Guatemala no hay oportunidades. Y los migrantes lo que están buscando es oportunidades para tener una calidad de vida, es vivir con dignidad. Es decir, esas caravanas lo que buscan es la dignidad y así lo han hecho muchísimos migrantes alrededor de la historia, por un lado. Por otro lado, si ya de por sí la institucionalidad, el gobierno, el país les da la espalda y ellos terminan buscando buenas oportunidades en otros países, en este caso Estados Unidos, también hay otra situación, y es otra situación que está bastante invisibilizada. Es qué está sucediendo con las personas que están siendo deportadas y retornadas. El año pasado, solo el año pasado, se tiene la estimación de que fueron alrededor de 92,000 personas las que retornaron o deportaron. Alrededor de 40 y pico de México y 50 y pico desde Estados Unidos. Y la situación es trágica porque en el país el gobierno no tiene política de inclusión sociolaboral que reciba a las personas. Básicamente los obliga a tomar nuevamente el camino de la travesía. En algunos casos, ¿verdad? O sea, porque se enfrentan ante la frustración de que los mandaron de regreso y que no encuentran la esperanza. Y hay desde oportunidades que se pueden aprovechar, por ejemplo, en términos de todo el conocimiento y la capacitación, porque allá muchos de los migrantes fueron a desarrollar trabajos, adquirieron habilidades, capacidades y conocimientos que aquí se pudiesen aprovechar, pero se topan con el problema que no pueden, por ejemplo, certificar ese conocimiento que tienen. Entonces, no pueden en industria, en mecánica, en construcción, en una serie de áreas en donde allá se fueron a especializar, los agarra migración, los deporta porque están en una situación irregular y vienen al país y se encuentran con que, por ejemplo, tienen la capacidad, tienen el know-how, como se le llaman en inglés, pero no encuentran trabajo. No encuentran un espacio para desarrollarse. Entonces, ahí, por eso, entonces lo que yo veo es que las políticas están completamente ausentes desde la perspectiva de las causas que generan la migración, desde la perspectiva de atender un problema de migración al momento en que deportan a los guatemaltecos que regresan porque están en situación irregular. Y la constante es, no tenemos condiciones
en este caso, para generar oportunidades de empleo y desarrollo para la población. Ese realmente es el problema y no lo estamos atendiendo. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Al regresar hablaremos qué pasa entonces o qué pasó con aquel llamado Plan Alianza para la Prosperidad. De eso hablaremos luego del corte. Hay 4 ejes principales que estamos manejando ahí. Uno es el combate a las estructuras de tráfico de personas. El segundo es el combate a las estructuras de narcotráfico. El tercero es el combate a las estructuras de tráfico de armas. Y el último, que es uno muy importante, es el el ataque a las estructuras de lavado de dinero. Hoy estamos operativizando ya la sombría que nos va a permitir perseguir penalmente e investigar criminalmente a todas esas estructuras. Eran las declaraciones del ministro de Gobernación, Degenhardt, pues dando a entender algunos de los temas que habían ya conversado con el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Él habla de trabajo conjunto para coordinar operativos contra el tráfico de personas, pero también el tráfico de drogas. Una pregunta que hacía antes del corte era, ¿qué sucedió con aquel llamado Plan Alianza para la Prosperidad que buscaba, entre otras cosas, crear estos polos de desarrollo, fuentes de trabajo para evitar la migración, para que se construyera una alternativa que no fuera únicamente emprender el camino hacia la Unión Americana? ¿Qué sucedió con eso? ¿Está estancado? Se hablaba del GPS, gobernanza, seguridad, prosperidad. Yo creo que falla de los dos lados, digamos, falla del lado del diseño de Estados Unidos al principio. Cuando ves los programas, tienen unos programas que no llevan a nada, perdón, pero es meterle muchísimo dinero a cosas como desarrollo rural y demás que no, de verdad, no son la solución para el país. Y del otro lado, digamos, del lado nuestro, no hay dirección, no hay guía, no hay políticas y también hace falta que se oriente juntos. Además, en Estados Unidos pasó una cosa bastante extraordinaria que se llama Trump. Y el efecto que Trump ha tenido en Washington, yo creo que no ha habido... Es difícil pensar en un presidente que haya tenido ese efecto. O sea, Washington es, primero, que es un sitio ahora completamente polarizado. Y es un sitio donde no se encuentran consensos porque todo es que si el reporte de Mueller, que si el muro. Le vamos a... pero el muro, que unos no se lo dejan pasar y hay una tensión tremenda, que si vamos a hacer moción de censura o no. O sea, hay unas discusiones... Más la rotación de funcionarios que ha tenido la Casa Blanca. Bueno, la verdad es que ha desestructurado, por ejemplo, en Secretaría de Estado, ha desestructurado mucho de la alta burocracia. Está poniendo a gente que rota mucho en ciertos puestos que no tienen, por ejemplo, hacia Latinoamérica, digamos, no tienen demasiado claro qué hacer ni conocen demasiado la región. Y eso está generando un problema de política pública y no solo, digamos, desde la experiencia centroamericana o guatemalteca, sino parece que es bastante general, digamos, en políticas de seguridad, por ejemplo, el problema de Siria que tuvieron, donde se pone a tuitear Trump una cosa y después Bolton tiene que contradecirle. Y, digamos, tienes esa clase de confusión. Entonces, dado eso, al final, el Plan para la Prosperidad, hoy por hoy, está por los suelos, no hay ejecutado nada, no es la esperanza, no es el futuro, ni nada parecido. Hoy es un buen momento para que los gobiernos de la región sí vayan a Estados Unidos y planteen cómo se va a solucionar desde aquí. Teniendo en cuenta que de Casa Blanca viene un discurso muy de estos tipos les intentamos ayudar y no hacen nada, entonces hay que quitarles la ayuda y ese tipo de cosas. Un par de tweets en ese sentido. Y después llegan otros, intentan suavizarlo un poco, pero hay mucha confusión. En medio de todo esto, que es de verdad triste y nos tenemos que sentir apenados todos por esto, ¿quién plantea las soluciones a la región centroamericana? México, es lo que hablábamos. Por Dios bendito, ¿cómo va a ser México quien plantee esas soluciones? Obviamente México va a velar por los intereses de México. Ya lo estaban diciendo muy buenos economistas guatemaltecos, cuando lees lo que está planteando México, no hay tanto comercio como debería. No hay tanta preocupación por la región, sino más por el sur de México,
en temas de infraestructura y cuando se demás, le preguntó, como debería. Obvio, ellos van a tener sus intereses primero, antes que los intereses de la región. Si no parte de aquí, y no voy a ser yo el que se envuelva en la bandera y tenga un discurso nacionalista, pero tenemos que hacer que parta de aquí, de Guatemala, esa clase de soluciones, ¿verdad? Pero cuando se le consultó a la canciller Jovel sobre esta iniciativa que presenta el canciller Ebrard para Centroamérica, ella responde que el canciller mexicano se adelantó a las propuestas que los cancilleres de la región iban a presentar. Y regresamos al punto que pareciera que el gobierno central no está en capacidad de ni siquiera proponer políticas públicas, no implementarlas, sino proponerlas, digamos, en papel al menos, llevar una propuesta que pareciera o fuera viable para que sea objeto de análisis no solo de México, sino también de Estados Unidos y buscar algún consenso. Yo no veo capacidad en este momento. Si pasaron, al menos estuvieron, ¿qué? El último año y medio, estuvieron concentrados básicamente en todas las acciones para sacar a la CICIG, que esa era la única política que yo identificaba, pero más allá de eso, no veo la capacidad ni la intención tampoco para desarrollar política o una política, porque aquí ya no solo estamos hablando de política exterior, porque lo vemos desde la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos, pero estamos hablando de que la migración es un problema que vincula tanto la política nacional como la política exterior. Entonces, por un lado veo a un gobierno que está terminando, veo un gobierno que no demostró capacidad en lo que lleva, tampoco la va a tener en lo que resta. Y también me preocupa que los candidatos, porque recordemos, estamos en un evento electoral, hay debate electoral, los candidatos, es decir, ese momento que decía Daniel que se puede aprovechar, que por ejemplo en El Salvador lo puede aprovechar Bukele, está iniciando su gestión, puede iniciar acciones. Nosotros estamos en medio de un evento electoral y la discusión de esta temática está ausente. Mire, solo fijaos esto. ¿Cuáles son las condiciones que tienes que tener para que te den los recursos del Plan de la Prosperidad? Saben que esto se decide en los presupuestos. Digamos, el Comité de Apropiaciones establece una serie de directrices de cómo gastar el dinero. ¿Le vas a dar el dinero a estos tipos? Sí. Combaten la corrupción. Reforman programas para fomentar transparencia y fortalecimiento de instituciones. Combaten las redes criminales, narcotráfico y crimen organizado. Y el fortalecimiento investigan y procesan a militares, policías involucrados en violaciones a los derechos humanos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ha hecho. En vez de esto que tuvimos, el Pacto del Oroco, eso es lo que hemos tenido. Esto no es lo que está pidiendo Estados Unidos. Obviamente, cuando miran lo que estás haciendo, a ti te voy a dar dinero, obviamente no. No estás haciendo nada de lo que yo te estoy pidiendo para darte el dinero. Y desde mi perspectiva, la posición ahorita del gobierno de Estados Unidos es simplemente dejar que termine este gobierno. De hecho, recientemente han habido tensiones y las relaciones no han sido necesariamente las más armoniosas. Y básicamente creo que está esperando a que pase la primera vuelta. Y siento que ya el gobierno de Estados Unidos va a poder empezar a acercarse a los otros. Pero una vez más, es lo que dices tú. Si sea quien sea, gracias a los magistrados de la CC y magistrados de la CSJ y digamos y el sistema y los magistrados del TCE que han hecho un penoso trabajo. Tú que conoces la institución, ahí se lo dices de parte de uno. Ha sido terrorífico lo que están haciendo. Inscribiendo a unos criminales, en fin, o sea, es algo muy triste lo que ha pasado, pero ha quedado tan enrarecido esta elección, ha quedado a todo el mundo tan confuso, quitando a importantes contendientes de la jugada, que realmente quien entre va a llegar, si entra Sandra Torres va a llegar bastante deslegitimada, porque la sensación es que se quitó a las dos candidatas que estaban detrás de ella. Y si llegan cualquiera de los otros, va a ser como, ¿quiénes son estos? No conocemos nada, va a ser muy improvisado, van a ser ganó porque Jimmy no querían Morales. votar a Sandra Torres, por ejemplo. Y digamos, entonces tú llegas con un Estado que no funciona, en un proceso bastante ilegítimo, con ideas sobre la mesa como la que tiene Vamos de Yamatei, que es hacer un tren
de alta velocidad alrededor de Guatemala que es imposible, inviable financieramente, no sirve para nada, ¿sabes? ¿Lo vas a enojar, Daniel? ¿Lo vas a enojar? ¿Quién? A Yamatei. Ay, perdón. Pero es que es verdad, no sirve para nada. Es un proyecto verdaderamente triste en términos puramente técnicos. Claro, llega a Estados Unidos, se pone como interlocutor de cosas como es. ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿Con quién se va a sentar a hablar? O sea, ¿Quién va a presentar esas Quiero hacer un alternativas? tren rodeando Guatemala. Está bien, pues. Hazlo, pero No vas a tener el dinero. Tienes que tener... Hazlo, yo no te voy a financiar eso lo tienes claro, ¿verdad? Pero sí tienes que te vas a tener ir. el flujo de migrantes y lo van a seguir insistiendo. Con un tren no se va a hacer. Eso ya te lo digo. Con un tren que da la vuelta muy rápido no se va a hacer. Bueno, vamos al corte y regresamos con qué está pasando en la campaña electoral. Al parecer, los partidos políticos que buscan entrar a segunda vuelta están cambiando estrategias y están tratando de intentar captar la atención del electorado. Volvemos luego de la pausa. Durante 70 días, los partidos políticos y candidatos han promocionado sus planes de gobierno, han realizado giras, mítines, reuniones, todo con el objetivo de pedir el voto y ganar la elección. Pero la campaña electoral está por llegar a su fin y en los 18 días restantes que la ley electoral les permite promocionarse, algunos han optado por cambiar de estrategia, otros siguen con la misma táctica, pero intensificando sus visitas al interior. Sandra Torres de la UNE ha mantenido sus giras enfocándose en el área rural e interior del país. Además, lanzó una canción con la que pide el voto. Sus promesas se centran en regresar los programas sociales, implementar el programa Médico a tu Puerta y mejorar la infraestructura vial. Alejandro Yamatei de Vamos ha subido el tono de su discurso, incluso ha pronunciado palabras soeces para llevar su mensaje. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país. Se ha enfocado en prometer programas sociales como guarderías infantiles, desayuno y almuerzo en las escuelas y proteger a los adultos mayores. Roberto Arzú, de la coalición PAN Podemos, ha optado por grabarse videos mientras visita diferentes lugares. Su máxima apuesta es el turismo, prometiendo exoneración de impuestos a quienes inviertan en lugares turísticos. Además, insiste en que cerrará el INGUAT. Estructura importante, pero especialmente la promoción que se necesita en todo el mundo para ofrecer estas bellezas. Edmond Mulet, de Humanista, ha publicado videos con diferentes propuestas para cada departamento. Además, lanzó un video en el que pide a los guatemaltecos que atiendan el llamado para este 16 de junio. Sus promesas se basan en que recuperará Guatemala, así como recuperó otros 26 estados fallidos. Telma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, ha optado por acercarse a la gente en los mercados o parques de municipios. Promueve una asamblea constituyente popular, además de reducir el salario del presidente y hacer valer la revocatoria de mandato. Julio Héctor Estrada, de Creo, optó por instalar su oficina en el Obelisco, en donde por varios días resolverá preguntas de guatemaltecos que deseen conocer su plan de gobierno. El mensaje que envía es de cercanía con la población. Asegura que por la falta de debate intenta responder a los ciudadanos sus inquietudes. A criterio de Renzo Rosal, analista político independiente, este tipo de actividades a las que recurren los partidos políticos en los días previos a la elección es para cautivar el voto, principalmente de los indecisos. Existe en los días previos a las elecciones es donde un buen número de los ciudadanos, de los electores, está todavía con la duda de por qué opción votar. Y eso se está expresando en este proceso electoral 2019 con más fuerza. Entonces es aprovechar, digamos, a ese electorado dubitativo, el que todavía no ha optado por qué opción política puede votar en el 16 de junio. En el caso de Suri Ríos y Telma Aldana, dos excandidatas que lideraban la encuesta libre, quedaron fuera de la contienda electoral. Ríos se ha mantenido activa promoviendo el voto para diputados del Partido Valor, mientras Aldana se ha mantenido al margen de la campaña de Semilla. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Bueno, ya vio usted cómo los candidatos se están esforzando en querer llamar la atención del electorado con
algunas estrategias, ya veía usted las oficinas en algunos parques de la ciudad, o el hecho de enviar mensajes directos a los teléfonos o hacer este tipo de live con también las redes sociales para mostrar cercanía, mientras otros candidatos se ubican más en las caminatas, en visitar los municipios, en caminar las distintas calles y avenidas de los departamentos de Guatemala. ¿Qué es lo que va a pasar en estos ya 20 días que falta para llegar a la cita electoral? ¿Quiénes van a pasar a segunda vuelta? Pareciera que eso sigue siendo una pregunta al aire. Comenzamos por aquí, José Carlos. Bueno, yo creo que vamos a ver una carrera desalmada por tratar de colarse a segunda vuelta. Si tomamos las estimaciones y las proyecciones de las principales encuestas, estamos prácticamente en el escenario en donde Sandra Torres está esperando a su contendiente de segunda vuelta. Yo no sé si lo está esperando tranquila o no. Yo siento que no está tan tranquila porque sabe que, por un lado, el desempeño en este momento de Sandra Torres no ha sido el tan esperado. Y en este caso, pues vamos a ver esta carrera desalmada. Acá empiezan un poco a tirarse las cartas, si es Roberto Arzú, si es Yamatei, si es Mulet, si es... Mi perspectiva es que siento que todavía necesitamos como una semana y media más o menos para que las cosas se asienten. Y muy probablemente la decisión la van a terminar tomando los votantes los últimos días. O el día, que es el peor de los escenarios. Y yo sí me animo y incluso le lanzo ahí que podemos hacer una apuesta con Daniel y con Ben y con ustedes también. Yo sí. ¿Son legales las apuestas? Sí, algunas se cumplen, otras no, ¿eh? Sí, pero bueno. podemos hacer alguna. ¿Cuál es la apuesta? No, pero para mí pueden haber sorpresas. Es decir, va a haber, para mí va a haber una sorpresa. Decir que hay sorpresas. Va a haber una sorpresa, José Carlos. ¿Cuál es la apuesta? ¿Qué dices de los candidatos que vayan más atrás de estos 3, 4 que se mencionan? Para mí, la decisión del segundo está entre 3 candidatos. Está entre Mulet, Yamatei y Roberto. Entre ellos 3 veo la lucha por colarse a esa segunda vuelta. No sé qué ustedes piensan. A ver, ¿qué sucede? ¿Son estos 3 los que se pueden la apuesta colar? Es tratar de decidir quién logra colarse en segunda. Yo no pienso apostar contigo y menos en este ambiente, digamos. No pienso, porque realmente yo creo que estamos en el momento de incertidumbre electoral más grande que hemos tenido en la historia democrática de Guatemala. Si quieren, solo antes de entrar a esto de quién pasa en segunda vuelta, porque creo que todos tenemos claro que Sandra Torres está en segunda vuelta. Pero no sabemos si está reforzada en una posición. Mira, está con el voto que tiene, que se ha mantenido en las encuestas muy, muy, muy estable, que está entre 25 y 20%. Digamos, no vemos creciendo ese. Se ha quedado ahí y se ha quedado ahí desde enero. O sea, desde enero tiene ese voto, punto. No ha tenido yo creo que incluso un leve descenso con el tiempo. Ahora debería tener un poquito de subida, recogiendo algún voto de alguna de las candidatas que ya no está, pero se ha quedado relativamente estancada. Pero antes de hacer y hablar de que quién tiene más posibilidades, a mí un comentario, la verdad es que qué triste ver que a Tel Maldana le daba exactamente igual el movimiento político por el que se presentó. O sea, alguien que, te deniegan, pero ahí está Zuri, intentando sacar el chance, haciendo llamando voto para los haciendo diputados. Campaña a favor de los diputados. Tel Maldana se ha quedado completamente callada, como si la cosa no fuese con ella, como en depresión de que a ella no la inscribieron. Y como a ella no la inscribieron, no se mete en nada del la campaña de los diputados. La verdad es que es muy triste. Sinceramente es muy triste que haya visto la oportunidad política. Yo creo que ella tenía una gran oportunidad política en estas elecciones. Si hubiese visto, digamos, ya en la contienda electoral y ya, si lo hubiesen inscrito ya de vuelta y haciendo a lo mejor 2 o 3 semanas últimas campañas, pero realmente que su interpretación de lo que pasa en la política es ahora quedarse callada, es triste
y te habla mucho del nivel que tenía ella como política y el nivel que tenía el proyecto político que había montado alrededor de ella en general, dejando solo a este movimiento joven que es el movimiento Semilla, que ahora va a tener que sacar el chance como pueda. Como pueda, ¿verdad? Pero yo creo que incluso puede ser, yo comparto con vos que en alguna medida es muy lamentable que haya dejado solo y se haya separado de la manera se ha callado, que se lleva separó. una semana y pico callada en plena campaña electoral. Sí, es que la pregunta es al final si efectivamente estaba tan involucrada y era parte del proceso. Ese es y mi lo que punto, te que no lo demuestra está. Te es demuestra que no había Ajá. Pero esa ese es mi punto, relación que cercana. Es triste Esto que iba ella con- se esto iba suba pegado con y en chicle. el momento en que ya no le dieron el boleto para estar en el bus, me bajo del bus y me Esto quedo no es así conmigo, se fue y ya. Pero tristísimo. es una oportunidad principalmente para Semilla, para crecer, para Sí, posicionarse. pero a 2 semanas, 3 No, semanas. Mira, yo sí creo que en la elección algo van a tener, legislativa algo van a tener. pueden haber sorpresas. Y si se plantean una estrategia interesante, una estrategia novedosa, creo que hay distritos en donde Semilla puede tener un desempeño importante, incluso mejor que el que hubiesen podido tener con Tel Maldana. No, porque mejor no, es que recordemos que en este caso no solo tienen al voto que ya de por sí está con ellos, pero pueden capturar a un voto que nunca hubiesen apoyado a Tel Maldana, pero que sí pudiesen apoyar a Semilla. Entonces se abre por eso digo, Normalmente en un algunos candidato- distritos, no en todos los un distritos. candidato fuerte te jala, digamos, determinado voto y te jala diputados. Pero bueno, Algunos eso candidatos solo fuertes. es- no está. Ahora algunos. van Eso por su solo cuenta es los un candidatos apunte a pie diputados. de página de alguien que Ahora ha ya no pasado es- a ser irrelevante. Yo creo ya que el no sistema está. jugó contra ella, pero me parece que el liderazgo político tenía que implicaba otra actitud y no esta que ha tenido, que te habla de alguien que se comportaba de una forma para mí bastante egoísta. Pero eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Ya con la evidencia encima de la mesa. Ahora bien, segunda vuelta. Ni idea. No ni apuestas José nada. Carlos, No ni apuestas idea, nada. Bueno, nadie, no quiere- nadie tiene no la quiere más remota decir. idea. Cuando tú de repente dejas el espacio electoral, que en cuestión de una semana Ajá. se dejó, más el espacio electoral, el poquito que ha sido, que ha dejado Mario Estrada, el minúsculo de Radford. Yo diría, no tiene ningún sentido que Edwin Escobar siga en la contienda cuando tenía exactamente el mismo problema que Tel Maldana, incluso peor. O sea, si finalmente él está en la boleta y Tel Maldana no, ahí sí tenemos que decir ¿qué pasó aquí, ¿qué pasó verdad? ahí? Yo lo que buscaba era la provocación. Yo creo que estos 3 candidatos que mencioné tienen mayor probabilidad, Sí. Ok. pero yo creo que la contienda está abierta y Lo que que pasa es pueden que haber sorpresas. Fíjate la horquilla de la que estamos hablando. Cuando todo lo que está por debajo de 10% es muy No incierto. vale. Sí, puede Es ser muy cualquiera. incierto. En muy poquito tiempo puedes pegar brincos. Y yo estoy de acuerdo que hoy por hoy parece. Lo que pasa es que también hay ciertas encuestadoras medio chafillas, otras que mueven un poquito los porcentajes con ciertos Sí. intereses. Ayer salió una encuesta en Noticiete y sinceramente creerse algo de Noticiete es algo que uno que tiene que hacer un esfuerzo para creerse lo que sale de allí, sea lo que sea. Entonces genera, yo creo que bastante confusión. Por regla general, las que hemos visto en este proceso de grandísima confusión e incertidumbre, sí te están hablando de esos 3. Obviamente, claramente, Yamatei tiene una ventaja, porque lleva 5 campañas, tiene una estructura fuerte, tiene un partido fuerte. Tienes al PAN que ha fichado... Mire, el PAN es el PP, por cierto. O sea, Sí, porque es impresionante. Si alguien, PAN Podemos. si alguien está pensando en el PAN, solo que lo sepan. El PAN es igual al PP. Son figuras del PP que se han ido recogiendo. Entonces hay algún cacique por ahí bastante fuerte y han montado, digamos, una estructura en poco tiempo relativamente poderosa, pero que nadie se engañe. Son resquicios del PP. Se está Valentín Gramajo por ahí, que fue vicepresidenciable con Mario García. Con Mario... Es se tan nos olvidó, conocido sí. que era Uy, presidenciable. Qué del mal, ahí PP. perdimos. Menos Mario puntos. David García. Mario perdón. David García. Ya, sí, qué era. triste, don Mario David, que haya sido Perdón, don Mario David. la figura radiofónica que fue en su momento y ahora nos cuesta
Nos cuesta recordarlo. Qué papelón el de 2015 que hizo. Pero bueno, estás hablando de alguien que estuvo así con el PP y ahora está en el PAN. Y empiezas a ver las distintas figuras y ahí están. Es una estructura bastante poderosa y tiene una ventaja también Roberto Arzú, que es el apellido. La gente dice Arzú, en este momento que no conocen a nadie, y ubica, y eso ya te da un escalón. Incluso utiliza presidente Arzú. Sí, exacto. El logo del PAN, presidente Arzú, digamos, esa con clase el de mensaje de los asociación, 90. plum, o sea, una persona sin demasiados méritos en la vida, hay que decirlo. Tiene unos méritos bien suaves. Pero cuando lo ves hablando con la gente, conecta con. No, tiene su encanto, digamos. Conócele algo a Roberto Arzú. No, tiene su encanto, pero digamos, en términos de mérito de vida, nada. Y luego esta figura, digamos, tienes esos dos que claramente en este ambiente tienen una ventaja sobre los demás. Pero te tengo que interrumpir para la tercera figura. Vamos al corte y regresamos con la tercera figura de Daniel Pérez. Regresamos a Sin Filtro, seguimos hablando de estos cambios que comienzan a percibirse en las estrategias de los candidatos a la presidencia en búsqueda de pasar a ese balotaje, a la segunda vuelta de agosto. Daniel tenía pendiente un tercer personaje. Sí, me parece que en medio de todo esto, digamos, y hay que estar atento porque es posible que algún otro de los que están ahí abajo peguen el brinco y hay que empezar a hablar de esa persona. Bueno, José Carlos decía, son tres, pero puede existir la sorpresa de un sorpaso. Y la verdad es que a ella, de verdad, uno mismo le da duda de estas encuestas que salen, porque las encuestas muchas veces pueden estar precisamente para que uno hable más de los personajes que parece que están empezando a destacarse. Yo creo que Yamatei claramente sí estaba allí. Creo que Arzú tiene una ventaja por lo que estamos diciendo. Entonces, a lo mejor, no sé, a lo mejor estamos hablando demasiado de algunos cuando tendríamos que estar hablando de alguien que es posible que esté creciendo más. Pero hoy por hoy, me parece que la figura más interesante es la figura de Mulet. Porque es una persona que y lo hemos dicho en este programa en algún otro momento, con muy poquito conocimiento, tiene, por lo menos en la encuesta que nos planteaba Noticiete, insisto, pónganle todas las comillas que quieran a eso, porque es bastante difícil creerse casi nada que salga de esa institución, tiene un 9% prácticamente de voto, y apenas a 4%, teniendo en cuenta que hay 3% de margen de error, muy, muy cerca, supuestamente, de Arzú, que salía Sandra 23, Arzú 13, Yamatei 11 y él casi 9. Bueno, todo lo que esté a 4 puntos es poco. Y uno dice, bueno... Si los comparas con lo que tienes que hacer si eres Mulet es darte a conocer. Es lo único, porque si está convirtiendo ese conocimiento en tantísimo voto, lo que tienes que hacer es que ese 30% del conocimiento suba en 3 semanas de 50 a 60, que digamos en este ambiente de grandes vacíos, si haces cosas relativamente sorprendentes lo puedes conseguir, y que eso se traduzca en mucho voto, porque él tiene, creo yo, una imagen que vende bastante. Ahora, el señor con experiencia, con trayectoria, al lado del eterno candidato y el hijo de papá, pues supongo que tiene una ventaja. Hablábamos en el corte que pareciera que, según los últimos mensajes de Mulet, pareciera que quiere seducir más a ese voto huérfano que dejó Suri Ríos y no tanto al de Telma Aldana, a pesar de que tener una trayectoria en organismos multilaterales, en la ONU, pero pareciera que él quiere endurecer su discurso porque quiere pues ganarse un poco de ese voto que quedó de los militantes o de los simpatizantes del Partido Valor. Mira, Ben, es muy difícil esto de endosar votos y de que el voto se mueva en bloque, es muy complicado. No tenemos estructuras partidarias disciplinadas, mucho menos afiliados, comprometidos con los partidos. Entonces es muy difícil llegar a determinar. Yo sí creo que de alguna manera esa repartición va a ser un poco como fragmentada. Siento de alguna manera que si lo vemos desde una perspectiva del voto de aproximación, siento que está más próximo el voto que apoyaba a Suri que el que necesariamente apoyaba a Telma, aunque el que apoyaba a Telma pudiese en alguna medida ver, si partimos de narrativas, por ejemplo, entre vieja política y puede en alguna medida, aunque Mulet ya fue... un personaje con trayectoria. Claro, pero el hecho de que haya estado fuera del país desempeñando
de alguna manera le da como cierta categoría, ¿no? Y no es que lo asocien principalmente a los partidos tradicionales y a la política. Entonces, yo sinceramente creo que Mulet puede, en este caso, tener votos de diferentes, tanto de Suri como de Telma. No es que vaya a haber un bloque, no es que podamos, esto no es de sumar y restar y decir, bueno, miren, el 25 se va aquí, el otro 50% se va acá y el otro 25 restante se va al no sabe, no responde. Yo creo que mucho de ese votante va a estar a la expectativa de ver qué hacen los candidatos en el último momento, y yo sí creo que va a llegar 15 minutos antes, e incluso en la fila, y esa persona va a estar dudando. Y va a llegar a la urna electoral y va incluso hasta titubear. Porque no conocen a la gente. O sea, cuando tú tienes la oferta y tienes a Sandra, que la conoces y mucha gente no le gusta. Digamos, si tienes un porcentaje de gente que tiene una visión negativa de ella. Y luego ves a los otros, ¿no? Y conoces a este señor que se ha presentado tantas veces, pero no lo conoces en profundidad. Este es el hijo de un señor que fue famoso y este señor no lo conozco demasiado. Empiezas así a dudar, ¿y por quién voy? O me voy por uno, digamos que... Pero este parece que no tiene posibilidades para ganar. Yo estoy convencido que va a haber muchísima decisión en la urna, en el mismo momento. Y que vamos a tener una incertidumbre y va a estar tan ajustado. Hay que ver, a lo mejor alguno pega el brinco por las razones que sea, porque tiene una ventaja clarísima sobre los demás. Pero a lo mejor va a estar tan ajustado que esa diferencia de 1, 2, 3 puntos que se pueda dar en la urna... Va a ser la que te lleve o no te lleve. Podemos estar como en el 2015 cuando estábamos en aquella pelea de quién pasaba a segunda vuelta, si era Manuel Valdizón o Sandra Torres, y que tuvo a muchas personas ahí desvelándose viendo el conteo de votos. Pero una pregunta, por ejemplo, de estas estrategias que hemos visto, porque esfuerzo ha hecho, de querer presentar algo nuevo, de querer verse cerca de la gente, de querer fomentar incluso el debate, ¿qué ha pasado con Julio Héctor? Yo siento que, bueno, creo que con Julio Héctor ha pasado varias cosas. Primero No hablen como si se hubiese muerto o estuviese en el pasado. O sea, Julio Héctor todavía está. Lo de hoy ha estado muy bien, siento yo. Por eso yo le reconozco ese interés de presentar algo nuevo, de quererse acercar al electorado, pero de querer fomentar debate. Para mí tiene dos cosas que le pesan mucho y que de alguna manera le está haciendo cuesta arriba el hecho de impulsar su candidatura. La primera es que fue ministro de Jimmy Morales. Entonces hay una asociación ahí al gobierno, eso creo que pesa bastante. Y la otra es el partido. Creo no es necesariamente un partido con mucha trayectoria, con mucho peso y liderazgo. Entonces son dos factores que de alguna manera en el contexto... Es más grave que eso, es que no lo conoce nadie. Y además que nadie lo conoce. Digamos, o sea, tú tienes un problema de conocimiento muy grande en Julio Héctor. Y luego los que te conocen tienen esa idea de que te conocen. ¿Por qué te conocen? Lo primero que sale es que es ministro de Finanzas de Jimmy, y alguno lo asocia pues, a ese pacto de corruptos o lo que sea. Después también es una cuestión de, vamos a ver, para ser presidente te lo tienes que creer. Tienes que proyectar que te lo crees. ¿Y sientes que él no lo ha hecho? Yo creo que lo que proyecta Julio Héctor no es que se lo crea, de verdad. Con campañas como aquí. Y voy a decirlo, a mí me parece que es... ¿Poco presidencial o qué? Pues te lo tienes que creer. No es muy presidencial Roberto Arzú, pero se lo cree. Y no, digamos, no es santo de mi devoción ni muchísimo menos, y me parece que es una de las personas menos preparadas y más improvisadas si llegase al gobierno, insisto, rodeado del ex-PP, o sea, digamos, de figuras incluso secundarias del Partido Patriota. Pero cuando habla se lo cree. Tiene esa idea de que él es presidente, entra ya en la habitación con el pecho así. Eso es lo que siento yo que le falta a Julio Héctor. Un poquito más de convencimiento de que él no solo tiene que ser presidente, sino que va a ser presidente y debe ser presidente. Y ese aspecto, si lo vinculamos con algunas de las características socioculturales de la cultura política de los guatemaltecos, pesa significativamente. Sí. Y de hecho, hay muchos que argumentan que, por ejemplo, para Sandra Torres, el hecho de ser mujer en una sociedad con las características como las que tenemos, termina incluso ¿jugando en contra? Jugándole en contra.
frente a un candidato que en una eventual segunda vuelta pueda presentarse frente a un electorado que lo que va a buscar es eso, esa figura de un hombre con capacidad, con fuerza, frente a la mujer. Entonces, o sea, lo pongo sobre la mesa un poco proyectar por lo que fuerza, proyectar convencimiento es algo que... Y no diría que yo una cuestión de Guatemala, es una cuestión, creo, universal, digamos. O sea, esa idea de la persona que está convencida, que proyecta convencimiento, es una persona que tiene... Bueno, que funciona hasta en las... Como si ya fuese presidente. O sea, no, es que funciona hasta en las entrevistas de trabajo. Es decir, en las entrevistas de trabajo, cuando llega un candidato y llega titubeando y dice, mire, es que la verdad es que yo no sé si soy capaz para... Yo creo que puedo ser el mejor candidato. Usted considérelo, ¿no? El candidato que llega y dice, mire, yo soy la mejor persona para desempeñar este puesto por estas y estas razones. Usted tome la mejor decisión contratándome a mí. Entonces, esa seguridad sí importa, sí afecta y sí motiva. A ver, no quiero terminar el programa sin mencionar la candidatura de MLP, Telma Cabrera, que parece estar comenzando a generar algún tipo de debate y de discusión, ya sea en redes sociales. ¿Qué está pasando con ella? Que pareciera que la figura de Telma Cabrera está, llevando la delantera de otras figuras de partidos de izquierda que se están quedando atrás. Yo creo que el MLP desplazó a todas las estructuras tradicionales de los partidos de izquierda en muchos distritos importantes del país. Yo le veo muy buen desempeño a nivel de municipalidades, de diputados, en algunos distritos, no en todos, pero en algunos distritos, principalmente aquellos distritos en donde tenía cierta fuerza la izquierda. Y para mí el MLP vino a desplazar a estructuras como URNG, que ya no tuvo la capacidad de renovarse, no solo en discursos, en liderazgos y en capacidad organizativa. Entonces, yo ese proyecto político lo veo más a nivel territorial. Territorial a futuro. Ajá, no lo veo a nivel presidencial, lo veo más a nivel territorial. ¿Qué está pasando con MLP? No, yo estoy de acuerdo, me parece que es una candidatura cada vez más interesante, digamos. Yo siempre siempre dije que Codeca tenía un discurso muy incoherente, que no se entendía, digamos, que tenía que Codeca empezar a hablar con la capital. Obviamente el MLP surge, no es lo mismo que Codeca, pero surge de ese movimiento en gran medida y me parece que alguien se metió allí porque sí hay algunos mensajes de muchísima más claridad. Creo que ella más tiene cierta fuerza a la hora de transmitir determinados mensajes, pero va a tener una limitante enorme con el voto urbano, que es tan importante. Ahora sí desplaza a las otras fuerzas de izquierda, que depende. No presentar ninguna novedad. Yo sí novedad. creo que tenemos que echarle mucho vistazo a eso y ver cómo se desempeña ya en algunos territorios. Creo que sí está fuera de la contienda presidencial, a lo mejor, aunque realmente sorpresas te da la vida, pero me parece que sí tiene, digamos, que sí va a entrar con cierta fuerza dentro de lo que cabe en Congreso y que es un movimiento que hay que ponerle mucha atención de cara al futuro. Porque, miren, realmente a mí la sensación que me da es que después de esta gran crisis que hemos tenido, de los 4 años que llevamos, especialmente los últimos 2 años que llevamos de mucha crisis, que la hemos sentido todos hasta el tuétano, todos los que estamos en esto, sobre todo. Y creo que cada vez más vamos hacia algún tipo de ahondamiento de crisis institucional. Ya sin sí, ya va a ser muy difícil que este sistema se justifique, digamos, y no da la sensación de que nadie que esté hoy por hoy sobre la mesa va a poder hacer las reformas necesarias para sacar esto adelante. Pero eso le da más argumentos a grupos que están fuera del sistema. Quizá no, exacto, pero quizá no ahora, digamos. Sí, quizá haya que ahondar momento. más la crisis y hay que prestarle atención porque en otros países ha pasado que movimientos como ese empiezan a crecer mucho porque ya directamente se ve que lo que hay sobre la mesa, que hay muchos actores, digamos, solo tienes que ver la gente que está en listados de muchos de los partidos, muchos actores que son muy tradicionales, una vez más no nos respondan y no traen un carácter reformista, digamos, que puede hacer que las instituciones funcionen. Y se vaya hacia un movimiento como ese. Mucho más radical. Me parece que para el MLP eligieron a la persona correcta, sinceramente. Bueno. Para su lógica y para sus objetivos, parece que Telma Cabrera es una figura muy interesante. Bueno, hemos finalizado esta hora de análisis. Muchísimas gracias, José Carlos, Daniel, por esta conversación. A ustedes, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana.